Bienvenidos estudiantes, yo soy el profesor de Sartopcas, el curso de Física Elemental. El tema de hoy es análisis dimensional. Muy bien chicos, continuando con este tema, vamos a recordar la tabla de ecuaciones dimensionales de las fundamentales. Bien, recordemos que para la longitud, para la masa, el tiempo, temperatura, intensidad corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia cuyas magnitudes físicas fundamentales habíamos estudiado sus unidades, ¿no? Las ecuaciones dimensionales eran para longitud es L, para masa es M, para tiempo es T, temperatura teta, intensidad de corriente sí, intensidad luminosa es J, cantidad de sustancia es N, ¿verdad? Y que lo más importante que siempre trabajábamos era L, M y T, pues, ¿no? Muy bien pequeño. Ahora, hoy voy a dar la tabla de ecuaciones dimensionales más conocidas, ¿ya? Y entre ellas son las derivadas. Vamos a tener el área, volumen, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, potencia. Recuerda que todas estas magnitudes ya lo he demostrado, pues, ¿no? Se ha demostrado en clase. O sea, cada uno de ellos han sido demostradas, ¿ya? Para que tú lo utilices, ¿verdad? En una tabla. Entonces yo aquí voy a poner las demostradas, que es L cuadrado, L cubo, LT menos 1, LT menos 2, MLT-2, ¿no? Todo esto que estoy diciendo ya ha sido demostrado, cada uno de ellos con su fórmula física, ¿no? De esa manera se demuestra. Con una fórmula física se va demostrando cada uno de ellos. ML cuadrado T a la menos 3. Y profesor, pero había más. Sí, mira, déjame ponerte más. Pero te voy a poner las más importantes, ¿ah? Presión, calor, energía, torque, momento lineal, velocidad angular, aceleración angular y presión ml-1 T a la menos 2. Calor, energía, torque, lo mismo, ¿verdad? ¿No? Inclusive con trabajo, pero trabajo lo habíamos mencionado anteriormente. Momento lineal se expresa como LMLT a la menos 1. También fue demostrado. Velocidad y aceleración angular, ¿no? Velocidad angular T a la menos 1, aceleración angular T a la menos 2. Y por aquí te doy uno que también habíamos visto, que era la carga eléctrica, pues, ¿no? Entonces, todos estos importantes, estas ecuaciones dimensionales derivadas han sido demostrados. Y es más pequeño. Te lo voy a dar ahí en una pequeña ficha que está publicada en material didáctico, ¿no? Te comparto ahí una ficha con todas estas tablas para que tú solamente las imprimas y las puedas trabajar desde casa. Entonces, o si te lo quieres aprender de memoria, cada uno de ellos sería magnífico, ¿eh? Pero de todas maneras te brindo ese material para que tú en clase simplemente yo te pregunte, a ver, alumno, ¿cuál es el calor? Tú me dictes diferente la respuesta, pues, ¿no? Solamente es una hojita, aprovechalo. Bien, propiedades de las ecuaciones dimensionales. Ahora vamos a ver algunas propiedades que nos van a ayudar a demostrar fórmulas físicas ya más avanzadas. Miren, cuando determinamos la ecuación dimensional de un número real, eso es 1. Cualquier número real, profesor, ecuación dimensional de 2, de 3, de cualquier número, siempre va a ser 1. Si tenemos ecuación dimensional de un producto, se puede distribuir hacer de manera distributiva. Por ejemplo, cuando multiplicábamos masa por aceleración. Masa por aceleración, a cada uno le hacemos ecuación dimensional. Ya sea de una multiplicación o ya sea de una división. Se puede distribuir, ¿no? Para determinar independientemente cada una de las ecuaciones dimensionales. Y si tenemos una constante numérica, ¿no? También se elimina porque vale 1, porque sería como un número real.
¿no? Y simplemente te quedas con la ecuación dimensional. Entonces, mira, por ejemplo, si tenemos tres veces la fuerza, pues elimino el 3 y me quedo con solamente la fuerza, porque recuerda que aquí ecuaciones dimensionales lo único que prevalece, lo único que se va a demostrar son las unidades físicas. ¿Y cómo lo se demuestra? Mediante estas ecuaciones dimensionales. Muy bien. Y si está en exponente, esto se puede retirar, como ves ahí, se retira, simplemente se extrae, pues, ¿no? Así sea una suma, también se de manera distributiva, también, pero profe, si fuera 2 no sería el primero al cuadrado, no, pequeño, simplemente lo de frente así. Sí, por favor, créeme. Una propiedad que más adelante te voy a enseñar por qué, ¿ya? Pero solamente distribuye. Dice, la ecuación dimensional de todo ángulo, función trigonométrica, logaritmo, en general, toda cantidad dimensional en la unidad. O sea, si nosotros aplicamos ecuación dimensional de 34 es uno, de una razón trigonométrica es uno, de un logaritmo es uno, de un ángulo 53 grados, ya sea en sexagesimal, centesimal o radial, va a ser uno. Si tú aplicas una ecuación dimensional del símbolo pi, también es uno. Si aplicas ecuación dimensional de epsilon, que también es una constante numérica, también es uno. ¿Por qué? Porque son adimensionales. Ahora, ¿qué quiere decir adimensional? Quiere decir, pequeño, que no es una dimensión, o sea, no es una magnitud física, no es una magnitud física, o sea, son constantes numéricas, son valores que se trabajan en la matemática, ¿no? Se trabaja en la matemática. Y esto no es, como repito, una magnitud física. ¿Y cómo, profesor, me doy cuenta que no es una magnitud física? Porque no tiene unidad en el SI. ¿Tú te acuerdas las unidades en el SI, no es cierto? Hemos estudiado ese tema también. Entonces, toda magnitud que tiene unidad en el SI es una magnitud física. Las que no tienen, no. Por lo tanto, a todas ellas se le conoce como adimensión. Muy bien. Los exponentes siempre son números. Siempre, siempre, profesor, pero 2 a la Newton, no, pero ese Newton no va a ser Newton, va a ser uno. ¿Por qué? Porque jamás vas a tener, por ejemplo, 2, tú mira, ¿no? Se ve. 2 a la Newton, no, está mal ahí. No debe ser Newton, debe ser fuerza. Por ejemplo, 5 veces la fuerza, ¿no? Sobre 8 la fuerza. O sea, se va a eliminar al final. Se tiene que eliminar. De alguna u otra manera se va a eliminar. ¿Ya? O no solamente fuerza, sino puede ser masa por aceleración, porque tú sabes que eso es fuerza, ¿sí o no? ¿No? Y puedo eliminar los dos, las unidades. Porque recuerda que lo que tú vas a siempre operar son unidades. No te olvides eso, pequeño. Las ecuaciones dimensionales son las ecuaciones de una unidad, una representación de la unidad. Nada más, es eso. ¿Sí? Entonces, por eso, si tú aplicas ecuación dimensional del exponente, te va a salir uno, porque siempre vas a trabajar con unidades y la unidad del exponente va a ser la misma, pues va a ser uno. Por ejemplo, si acá tienes 5K, ¿no? Entonces, si aplicas ecuación dimensional solamente de 5K, eso quiere decir que es uno. Es uno. Matemáticamente, físicamente hablando, eso vale uno. ¿Sí? Ecuación dimensional. Recuerda también que la ecuación dimensional se expresa mediante corchetes, ¿ah? No te vayas a olvidar, entre corchetes. Muy bien. En las operaciones dimensionales no se cumple la regla de adición o sustracción. Y aquí te quiero enseñar algo interesante, mira. Cuando tú sumas, ¿no? L más L más L, eso te da 3L. O cuando tú restas o sumas M más M menos M menos M, eso te da 0. L más M, mira. Entonces, mira aquí. L más L más L, tú dirás, profe, 3L. Pero L sigue siendo L si aplicamos ecuación dimensional L. O sea, si tú haces operaciones, sumas o restas con una misma magnitud,
con una misma ecuación dimensional, la respuesta va a ser la misma ecuación dimensional, o sea, L. Para m más m menos m, así sea cero pequeños, tú no debes considerar eso. Tú simplemente, si ves operaciones de suma y resta de una misma unidad, la respuesta tiene que ser la misma unidad. ¿De acuerdo? O no te vayas a olvidar. Pero eso sí, si tú tienes dos ecuaciones dimensionales diferentes, eso no se puede operar. Eso tú no puedes decir 3 metros más 5 kilogramos. Son unidades diferentes, no se puede sumar metros con kilogramos, o tú puedes sumar metros con kilogramos, no se puede, ¿verdad? Son unidades totalmente distintas. Por lo tanto, eso no se puede sumar, ¿no? Esto no se puede. Tiene que ser siempre unidades parecidas. Y tú vas a ver en toda fórmula física que se ha estudiado y que se va a estudiar, ya en toda fórmula física, siempre las sumas son de unidades semejantes. ¿Ya? Profesor, pero yo he visto que he multiplicado, hay una fórmula que ha sido velocidad inicial por el tiempo, la otra la aceleración por el tiempo al cuadrado. Multiplícalos como unidades. Por favor, multiplícalos como unidades. Mira, si tú me dices velocidad inicial, ¿no? Hay una fórmula que dice distancia es igual, velocidad inicial por el tiempo más o menos aceleración por el tiempo al cuadrado. Son iguales, en unidades hablando. A ver, profesor, no, no creo. Este se expresa en metros, esto se expresa en metros por segundo, o sea, m sobre s multiplicado. ¡Ah! ¿Verdad, no? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Mira, se fueron el s. Aquí, a ver, m por metro por segundo al cuadrado, que es la aceleración, tiempo que es segundo al cuadrado. Mira qué pasa con los segundos. Mira qué pasa con los segundos pequeños. ¿Qué pasa? Se elimina. Se va, se va. Se va y se va. ¿Y qué te queda? ¿Qué te queda? Dime. Que los metros son iguales. ¿Ves? Metro, metro, metro. O sea, son iguales. ¿Sí? Ahora sí te das cuenta que si era lo mismo. En toda fórmula física siempre vas a ver esto. Siempre, siempre. Si una suma, una resta, entonces quiere decir que estás hablando de las mismas unidades. Si no son iguales, no es una fórmula física. No lo es. Muy bien. Y veamos si una fórmula física es correcta, todos los términos de la ecuación son dimensionalmente iguales, ¿no? Ahí está, son iguales, o sea, quiere decir que todo esto, hablando de, ¿no? Lo que habíamos dicho anteriormente, si nosotros aplicamos ecuación dimensional, todos son iguales. O sea, si es masa, 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 metro, metro, metro. No son iguales porque la operación tiene que ser la misma. Entonces, de la siguiente fórmula, ¿no? Si tenemos que A más B, T, C y T, entonces quiere decir aplicar ecuación dimensional a cada uno de ellos, ¿no es cierto? Si aplico ecuación dimensional a H, a y a BT y CT cuadrado, quiere decir que todos van a ser iguales, así como el ejemplo, la fórmula anterior, donde H es altura, T es tiempo, determina las dimensiones A, B, C. Entonces, como le digo, ¿no? Aplicamos esta ecuación dimensional, que esto se le conoce, ya anótalo ahí, cuando tú vas a igualar ecuaciones dimensionales de una suma y resta, eso se le conoce como el principio de homogeneidad dimensional, PHD, mejor dicho, abreviando PHD, principio de homogeneidad dimensional. Entonces aplicamos el principio de homogeneidad, ecuación dimensional de H, ecuación dimensional de A, ecuación dimensional de BT y de CT cuadrado, porque son iguales ya que deben mantenerse en la misma unidad. Entonces, para cada uno de ellos, ¿no? Quiero calcular A, B y C, entonces simplemente los igualo a H a todos. Y ya está. A vale L porque altura es longitud, B por T es B por T igual a un L, pasa a dividir, y eso sería LT menos 1, ¿no es cierto? CT cuadrado, ¿no? El T cuadrado pasa a dividir, eso sube como menos 2 y ya está. Sencillo, pequeño, parecía un problema muy difícil,
Pero si nosotros entendemos claramente el principio de homogeneidad, cuando vemos suma y resta, lo cambiamos por una igualdad. Y ya está, problema resuelto. Y con eso vamos a hacer algunos ejercicios en clase con este ejemplo ya netamente ya entendible y aplicando las propiedades que hemos estudiado, vamos a ver ejercicios ya netamente para reforzar y tú puedas hacer la tarea sin ningún inconveniente. Calcula la ecuación dimensional de R en la siguiente ecuación homogénea. Entonces aplicó, ¿cómo es? Aplicamos simplemente ecuación dimensional en cada uno de ellos. Bueno, ecuación dimensional en R, en P, en D y en H. Entonces decimos ecuación dimensional en P. ¿P qué es, profe? P es peso. ¿Pero qué era peso? ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas qué era peso? Sí, profe. ¿Peso qué es? Peso es fuerza. ¿No es cierto? Sí es, peso es fuerza, ¿ya? No te vayas a olvidar. Entonces, ecuación dimensional en cada uno de ellos de peso que es fuerza, mlt menos 2, distancia que es longitud, altura que es longitud. O sea, son lo mismo, bueno. Entonces, mlt menos 2, no te olvides, distancia, altura, ancho, largo, son longitudes. Por eso se representa mediante una letra L. Pero el peso es fuerza, la ecuación dimensional de la fuerza, mlt menos 2. Muy bien. Entonces sumo L, 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 ¿no? Bases iguales, los exponentes de suma, y ya tengo la respuesta, mira. Respuesta sencillo, ¿eh? Muy sencillo. Simplemente sumando las mismas longitudes. Bueno, en el siguiente problema, calcula las dimensiones A y B en la siguiente ecuación dimensional, A, X, B, Y y Z. Aplicó el principio de homogeneidad, que nos dice que las tres ecuaciones son iguales. Ecuación dimensional de AX, BY y Z, ¿no? Y bueno, digo, profe, AX igual a Z y BY igual a Z. Entonces aquí reemplazando, X vale L, Z vale L cubo por ser volumen, ¿no? Sencillo, área es L cuadrado, L pasa a dividir, entonces simplemente 3 menos 1, 2. Ya está, mira. Igual hago con el BY igual a Z, digo, pero Y vale área y Z vale volumen, L cuadrado, L cubo, y mira, se elimina y acá queda B. Uy, ¿qué pasó? A ver, 3, 2, 1, ya. Listo, ¿ves? Entonces B es igual a L. Muy bien, entonces continuemos con los ejercicios. Está recontra sencillo, si te das cuenta, simplemente son propiedades, ¿no? O sea, pero esta fórmula yo no la he visto nunca. Es que a veces vamos a crear fórmulas por ahí de repente. Mira, problema número 3. Calcule el valor de K. ¿No? Si la energía asociada a la posición de un cuerpo se da de la siguiente manera, E igual a K mv cuadrado. Entonces voy a aplicar el valor de K, mira. La ecuación dimensional, en otras palabras. Bien, apliquemos la ecuación dimensional en cada uno de ellos. Ya está. Entonces digo, E es energía, dice, ¿no? Si la energía asociada, entonces E debe ser energía. Y recuerda que la energía, la ecuación dimensional, ya lo hemos demostrado que es ml. ¿Qué pasó? Se fue para otro lado. A ver, déjame ver esto. A ver. Entonces, nuevamente ya, ecuación dimensional de energía es igual a de la constante K. Entonces, reemplazando ya de masa y velocidad y energía, vamos a reemplazar. Recuerda que la energía es ml cuadrado T a la menos 2, ¿verdad? ¿No? De masa es m mayúscula y velocidad está elevado al cuadrado. Simplemente lt menos 1 todo elevado al cuadrado. Listo. Esperamos aquí ml cuadrado, aquí m baja, l elevado al cuadrado, L2, t a la menos 1 a la 2, t a la menos 2, mira. ¿No? Entonces todo esto, si te das cuenta ahora, mira. ml cuadrado te da la menos 2, ml cuadrado te da la menos 2, son iguales. Y si son iguales, lo puedes cancelar, eliminar, pues no, porque son iguales. Y simplemente dirás, profe, pero no hay nada. Entonces, ¿qué me queda? Que K vale 1. Simple, K vale 1. Cuando todo se elimina, K vale 1. ¿Sí? Pero si me hubiera quedado por ahí un M, simplemente ponía M, pues no. Pero en este caso se eliminó todo y tiene lógica porque si tú recordarás hay una fórmula de energía que es la energía cinética,
¿Se acuerdan la energía cinética? La energía cinética es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, K representa un medio. Pero es aplicando la ecuación dimensional de un medio, ese es 1. ¿Ves? Por eso es que salió 1 la respuesta. ¿No? Pero acá con esto se demuestra esta fórmula física. Muy bien, problema número 4. ¿Qué nos dice? El valor de K si la siguiente ecuación es dimensionalmente correcta. Valor de X, perdón. H a la X, B cuadrado sobre G. Entonces tengo que hallar el exponente, mira. Pero no te hagas problema, pequeño, porque acá te dice que G es la aceleración, H es la altura y V es la velocidad. Entonces puedo ir reemplazando. Digo, entonces la ecuación dimensional para cada uno de ellos, de altura es L, de velocidad es LT a la menos 1, de gravedad LT a la menos 2, ¿no? Gravedad recuerdo que es aceleración, pues, ¿no? Bueno, aceleración de la gravedad. Igual, son lo mismo. Tanto aceleración como gravedad mantienen la misma ecuación dimensional. Entonces, este 2 afecta de manera distributiva, L cuadrado, T a la menos 2, no me estoy adelantando ahí, y ¿quién se elimina? El T a la menos 2, pues, ¿no? Entonces son iguales. Me queda L cuadrado sobre L, que eso vale L. Recuerda que la ecuación dimensional de H es L. ¿Y qué pasa aquí, pequeños? L con L, pero X arriba, ¿qué significa? ¿Que X vale? Así es, X vale 1, para que se mantenga la igualdad, ¿no? ¿No? Bases iguales, exponentes iguales, es la lógica que se rige aquí. Muy bien, contra sencillo. Y con esto, pequeño, yo creo que ya estás preparado y listo para resolver las preguntas de la actividad, pues, ¿no? Aquí te voy a una pequeña ayuda. Sencillo, mira, aplicas ecuación dimensional de 8 del logaritmo, que eso vale en 1, de la masa y la gravedad, que eso ya lo conoces, pues, ¿no? Listo. Aquí, el valor de K, creo que eso lo he hecho. Creo que eso lo he desarrollado. Mira, te he regalado esta pregunta. Igual el valor de K asociado a un cuerpo de la gravedad. Listo, R contra sencillo. Creo que no vas a tener ningún inconveniente en desarrollar esta actividad. Conmigo así todo. Muchas gracias. No te olvides suscribirte a mi canal para ver más, ¿no? Cuídate mucho. Nos vemos en la siguiente clase.